Ustedes saben que el hecho político en la región naturalmente ha sido la asunción de Michelle Bachelet en el día de ayer como presidente de Chile por segunda oportunidad. Hacia allí fue el vicepresidente norteamericano, estuvieron la mayoría de los mandatarios latinoamericanos, con la excepción de, entre otros, Nicolás Maduro, fruto de todo lo que está pasando puertas adentro en su país, Venezuela. Hubo representación diplomática variada de la Comunidad Europea. Bueno, lo cierto es que hay muchas expectativas cifradas en Bachelet, sin dudas. Y queremos adentrarnos en ese capítulo, en un Chile además donde hoy en Santiago están reunidos los cancilleres en la cumbre de UNASUR a propósito de lo que sucede y ocurre efectivamente en Venezuela, intentando encontrar una vez más respaldo a una situación muy difícil de sobrellevar por parte del presidente Maduro, que ha tenido nuevos capítulos de violencia en las calles y, como ustedes saben, tristemente también más de 20 muertos en el transcurso del último mes. Está en línea Guillermo Holzman, que es analista político y profesor de la Universidad Valparaíso. Guillermo, el gusto de escucharlo. Buen día, Paulino Rodríguez lo saludo en Buenos Aires. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Paulino? Muy buenos días. Bueno, primero, ¿hasta dónde llegan las expectativas en torno a la asunción de Bachelet y hasta dónde cree que va a poder llegar en ese ambicioso programa planteado en campaña por la propia, ahora ya flamante electa presidenta? La verdad es que hasta dónde llegan puede ser bastante incierto en términos de poder definir qué es lo que se quiere. La base donde parten las expectativas, en todo caso, giran en torno a tres grandes ejes programáticos. En primero, una reforma constitucional que va desde la posibilidad de un cambio completo en la Constitución, con asamblea constituyente de por medio, hasta una profunda reforma a la Constitución actual, de tal forma de poder generar una relación distinta entre lo que es el Estado y el mercado y darle mucho más énfasis al rol regulador del mercado. Lo segundo es una reforma tributaria que sería el instrumento básico para poder avanzar en una profunda reforma educacional que definiría el tercer eje. En torno a esos tres elementos están gran parte de las expectativas, no solamente de lo que ha propuesto la presidenta, sino que es lo que proponen los movimientos sociales como elemento central para poder legitimar justamente la gestión de la presidenta. Pero sobre eso está también los problemas institucionales que suponen para la presidenta Bachelet poder de alguna forma armonizar los intereses ideológicos de una coalición que la apoya, que es la nueva mayoría, que tiene la presencia del Partido Comunista por una parte, hasta la democracia cristiana por otro. Y en esa perspectiva, sin lugar a duda, hay visiones que son distintas, hay visiones que son divergentes, y el tema es que eso no se transforme en un conflicto interior que vaya a disminuir la posibilidad cierta de que Michelle Bachelet avance sustantivamente en todas estas reformas. Y mientras, tiene al frente a una oposición en la práctica que hoy día está dividida después de una derrota electoral importante en las presidenciales, en lo más inmediato, y municipales anteriormente, donde hay dos partidos políticos, más el presidente saliente, Sebastián Piñera, que está generando una nueva posición ideológica en torno a lo que es el pensamiento de una centro-derecha distinta justamente a las otras dos. Por lo pronto entonces, Guillermo, lo que hay que seguir de cerca es si el internismo se profundiza o si se sigue aglutinando de la forma que se lo ha hecho en campaña electoral a las distintas expresiones que convergen en la coalición de gobierno de Bachelet, y si al mismo tiempo va a poder congeniar con algún sector de la oposición al menos parte de esta reforma, porque hasta donde se corregime, si no fuera así, para una reforma constitucional requiere inexorablemente del acuerdo con otras fuerzas más allá de la propia coalición, ¿correcto? Exactamente, Paulino, eso es correcto. Si bien es cierto, la coalición gobernante tiene mayoría en el Congreso, no es suficiente para poder avanzar en reformas profundas a la Constitución ni a los elementos que se consideran los pilares de la institucionalidad económica y política chilena. Con lo cual tampoco podría avanzar en una reforma tributaria integral. Exactamente, y en esa perspectiva hay que considerar además, dentro de una reforma tributaria, de que esta reforma tributaria, si solamente está focalizada en generar recursos para la reforma educacional, pareciera ser insuficiente, porque el tema que es transversal a todo esto y que probablemente se repite en varios países de América Latina es la desigualdad. Y es en torno a la desigualdad donde derechas e izquierdas coinciden en que eso es el problema, pero no coinciden ni en la fórmula ni en la manera de poder enfrentar una propuesta que necesariamente es tributaria, también debe ser laboral y que requiere obviamente cambios que no siempre son bienvenidos para sectores económicos o empresariales, pero siempre van a ser insuficientes para aquellos sectores que buscan cambios más radicales. Claro, efectivamente. Guillermo, en términos de indicadores, ¿con qué pobreza encuentra el Poder
Bachelet, con qué niveles de indigencia, es decir, de pobreza extrema, recibe el poder y con qué brecha entre el 10% de los que más ganan en la sociedad chilena versus el 10% de los que menos ingresos tienen, en términos promedios, se encuentra Bachelet cuando llega otra vez al poder. A ver, yo diría que en términos de pobreza llega con muy buenos números, asumiendo de que la definición de pobreza es la que se sigue usando todavía de hace más de 10 años. Y en esa perspectiva tenemos un índice de pobreza que está alrededor del 13%, un porcentaje de indigencia que está menor al 5%, y donde está probablemente el dato más preocupante es que más del 80% de la riqueza está concentrada en menos del 1% de la población. Y es ahí justamente donde se produce una brecha que es bastante importante. Veámoslo de la siguiente manera: el sueldo mínimo acá en Chile está cifrado en alrededor de $400 mensuales, mientras que un ministro está ganando alrededor, un ministro de Estado me refiero, está recibiendo una remuneración que fluctúa entre los $8.000 y $10.000 mensuales, mientras que un gerente general de una empresa grande, una multinacional o una empresa chilena, por ejemplo, retail, está fácilmente entre $30.000 y $50.000. En consecuencia, hay una brecha que se percibe en la sociedad y esa brecha de desigualdad es la que efectivamente, probablemente los movimientos sociales y parte importante de la ciudadanía le va a exigir que medidas concretas o respuestas que sean creíbles y concretas a la presidenta Bachelet. Ahora, es impactante el dato que usted acaba de dar respecto a que 80% de la riqueza la absorbe el 1% de la población. Quiere decir que el 20% de la riqueza restante es el que sirve para derramar en el 99% de la población. ¿Entendí Exactamente. Bien? Sí, no, entendiste perfectamente bien. Y claro, y la población vive en términos de un modelo que está bancarizado por una parte, lo cual puede ser positivo y es parte probablemente del proceso de globalización, pero requiere claramente de que esta inserción en un modelo que genera una conexión muy, muy intensa entre lo que es el mundo financiero y la economía del país y el comportamiento de los ciudadanos requiere una mejor regulación del Estado. De hecho, uno de los ejes que está asociado a los movimientos sociales es no al lucro, y no es que haya una idea de que los empresarios no deban ganar. El tema está en que no pueden abusar para obtener esa ganancia. Hay quizás una definición que es importante en la presente. No todos los que están por superar la desigualdad son de izquierda, y obviamente todos los de izquierda están por superar la desigualdad. Pero el problema es la desigualdad donde el tema no se define por izquierda y derecha, sino que se define por un diálogo político que efectivamente sea en beneficio de la sociedad y no solamente de un objetivo electoral. Correcto. Ustedes tienen mucho trabajo en negro, como tiene la Argentina, que un tercio de su fuerza productiva efectivamente está en esas condiciones. En negro le llamamos a cuando no están bajo convenio, cuando no tienen aportes a la seguridad social y tampoco efectivamente obra social. No, nosotros tenemos una economía en negro que se estima en aproximadamente un 8%, y que tiene que ver con trabajos más bien de oficios, en donde no hay ni remuneración, ni previsión, ni acceso a la salud, y ese trabajo en negro hay un lineamiento muy concreto desde hace bastante tiempo en Chile de poder disminuirlo. Nuestro principal problema ahora para ese trabajo en negro tiene que ver con la inmigración ilegal que llega a Chile para trabajar. Claro, correcto. Guillermo, da la impresión que en el contexto que describís, sin reforma tributaria va a ser imposible la gratuidad en la educación. Planteo que Soledad Vallejo expresó como nadie, que la convirtió en diputada y que es una de las principales pretensiones de un núcleo duro de la coalición, tal vez el más radicalizado, como bandera y estandarte para los próximos 4 años. ¿Vos ves viable una reforma tributaria consensuada con la oposición si no triunfase la idea de una reforma constitucional integral? A ver, yo diría que va a depender mucho de la capacidad de negociación. Lo ideal, y yo creo que el gobierno de Bachelet así lo va a plantear, es separar la reforma constitucional de la reforma tributaria y la reforma educacional. Eso va a exigir dentro de la interna de la coalición gobernante una capacidad de negociación para poder bajar las expectativas que tiene el Partido Comunista en torno a hacer vinculante todas las reformas institucionales, políticas y económicas y tributarias dentro de ellas. Y en ese sentido todavía hay que ver cómo se van a desarrollar estos temas en las próximas semanas. Todo lo que ha señalado la presidenta Bachelet es que la reforma educacional va a ir por un carril y la reforma de la Constitución va a ir por otro carril distinto.
Pero eso, como bien sabemos, en los países de América Latina, y Chile no escapa a ello, va a depender mucho de las fuerzas políticas y de las confrontaciones ideológicas al interior de las coaliciones gobernantes. Se esperaría de que la reforma tributaria sí tiene viabilidad en la medida en que vaya separada de la reforma constitucional. Hay acuerdo de los empresarios, de los actores fácticos, si queremos verlo de esa manera, en que esa reforma tributaria deba ser bastante acotada. El debate es cuán acotada debe estar si efectivamente solo se usa para financiar la reforma educacional y no se usa también para poder disminuir la desigualdad. Recordemos que la disminución de desigualdad tiene como principal instrumento una adecuada e inteligente reforma tributaria. Sí, claro, efectivamente. Guillermo, y abusando de tu generosidad, unas dos últimas preguntas. La primera, ¿cuántos llegan a la universidad, si tenés la estadística aproximada, de los jóvenes de 18 años en Chile, y cuántos terminan egresando? ¿Qué porcentual de egreso tiene del sistema universitario o en su defecto del sistema secundario? A los 18 años, ¿cuántos están recibidos, digamos? A ver, así a grosso número estaríamos pensando que aquellos que ingresan a la universidad, actualmente la tasa de titulación estaría alrededor de entre el 40 y 60%. El porcentaje de población mayor de 18 años o que ha terminado la enseñanza secundaria y que ingresa a la universidad se está empinando al 60%. Es decir, tenemos una gran base y creciendo todavía con una curva máxima probablemente al 2018-2019 de un ingreso masivo de gente a la universidad, donde un porcentaje no menor al 60% es primera generación que accede a la universidad o a estudios superiores, y eso sin lugar a dudas nos genera un desafío en términos de empleabilidad futura, en términos de la capacidad de la economía para poder insertarlos adecuadamente, pero también nos obliga a tener las salidas alternativas para aquellos que no terminan, y es ahí donde la reforma educacional tiene un continuo que no solamente va asociado a lo que se ha planteado en Chile, a la gratuidad en el acceso, sino que también al seguimiento posterior y a la búsqueda de distintas salidas intermedias entre aquellos que no logran terminar por las distintas razones. Guillermo Holzman, muy generoso, muy gentil por su tiempo y gracias por haber sido tan didáctico, acostumbrado a su rol de profesor en la Universidad de Valparaíso, lo ha logrado plenamente. Le agradezco muchísimo, Guillermo, un abrazo. Igualmente para ti, Paulino, muchas gracias.